Historias sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Historias sin sombras a través de Querigma Radio. Como siempre, un tremendo honor, una tremenda bendición poder contar con la audiencia de ustedes, contar con su sintonía cada semana para poder escuchar temáticas que sin duda son de mucha bendición, al menos para nosotros, y también lo hemos sabido también así de parte de muchos de nuestros auditores que nos escriben semana a semana comentándoles qué les ha parecido cada uno de los temas que hemos ido abordando. Como siempre nos acompaña Saray Jaramillo. Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola querido amigo, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en un nuevo episodio de Historias sin Sombras, compartiendo en esta saga que tenemos de capítulos muy interesantes. La semana pasada también abordando una temática muy relevante, y hoy día tendremos un tema también que yo sin duda creo que les va a despertar el interés. Así que, bueno, también contenta por ser parte una vez más. Así es, muchas gracias, Saray. Y tal como tú decías, hoy día tenemos una temática que de verdad es muy interesante porque vamos a conversar sobre un concepto o una idea, podríamos decir, que ha viajado a través de los siglos en la historia humana y ha tenido modificaciones muy interesantes. Y dentro de esas modificaciones, el cristianismo, Cristo mismo, la palabra de Dios, ha aportado una visión innovadora que ha transformado literalmente comunidades, naciones, culturas enteras. Y por eso es que creemos que es relevante poder conversarlo el día de hoy. Saray, ¿qué tal si nos introduces de lleno ya en la temática del día de hoy? Hoy día vamos a estar conversando, queridos amigos, en torno a un concepto que es muy importante en nuestra cosmovisión cristiana, pero también para las distintas naciones, y también va a circunscribir la manera en la que nos vamos a comportar como sociedad. Muchas veces está determinada por nuestra cosmovisión, está determinada por la manera, el sistema de creencias de una sociedad que lo sostiene, sus principios, y el concepto que hoy día vamos a ir desarrollando y un poco también abordándolo desde una perspectiva histórica, es decir, su evolución, principales rasgos que él tiene, es de dignidad humana, entendiendo que la dignidad, cierto, que es una cualidad de digno, y va a hacer referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo, ¿ya? En cuanto a ser una persona racional y que está dotado de libertad. Que no va a depender de ningún tipo de condicionamiento, ni de diferencias étnicas, ni de sexo, una condición social o cualquier otro tipo. Sino más bien que la dignidad es algo inherente al ser humano, a la persona humana, y tiene un concepto similar a la de honor. Entonces, iremos abordando cómo es la consideración de la dignidad humana, cómo nace, cómo este concepto va evolucionando, cómo diferentes sociedades, por ejemplo, las clásicas, desde la antigüedad, lo han ido desarrollando, y cómo la dignidad también va permitiendo el surgimiento también de lo que hoy día mayormente se conoce como los derechos humanos. Pero también cómo el cristianismo ha ido aportando al concepto de la dignidad humana, y hoy día cuáles son los desafíos que tenemos como cristianos, como hijos de Dios en este tiempo, en esta generación, en ir también apropiándonos de este concepto, como ir predicándolo, como ir enseñándolo y asimilándolo para proyectos de sociedad. Así que eso es lo que vamos a estar abordando hoy día. Ángelo. Así es, muchas gracias por esa introducción, Saray. Tal como tú decías, la verdad es que el concepto de dignidad humana es muy importante, y de verdad el cristianismo aportó mucho en eso. O sea, hoy día es difícil quizá imaginárselo, pero necesitamos verlo con perspectiva de alguna forma histórica.
Nadie podría negar, por ejemplo, hoy día que las personas son valiosas. ¿Mm? Esa idea de que el ser humano es valioso, de que hay algo en el ser humano que de alguna forma lo hace especial, lo hace único, lo hace irrepetible, que es necesario resguardar la vida, por ejemplo, de las personas. Todas esas ideas que de alguna forma están vinculadas a los derechos humanos, pero especialmente a la dignidad humana, al concepto de dignidad humana, no siempre fueron así, ¿sí? No siempre se consideró la vida humana como algo valioso. No siempre, de hecho, la idea de dignidad en las personas consistió en lo que hoy día, digamos, tenemos considerado en nuestra mente, en nuestra conciencia colectiva, por decirlo de alguna forma. Hoy día, insisto, decimos que la dignidad de las personas es un elemento fundamental. Nosotros decimos hoy día que las personas son valiosas, que sus vidas son valiosas, que deben ser protegidas, que deben ser guardadas. No obstante, insisto, eso no siempre fue así. Por ejemplo, en la antigüedad, especialmente en Grecia y Roma, toda la filosofía, no toda, digamos, pero buena parte de ella al menos, produjo un pensamiento sobre la dignidad humana fundada en un elemento muy específico o en base a ciertas características muy específicas, ¿sí? De hecho, etimológicamente, el término dignidad tiene raíces latinas, deriva del latín dignitas, y dignitas significa mérito, ¿sí? Y también se refiere al merecimiento de ciertos cargos públicos. Por eso también a veces se le denomina como dignidades, honores o magistraturas. Por su lado, desde la etimología griega, el equivalente a dignitas es axioma, que significa también algo muy similar, significa lo que es merecido. Y por lo tanto, dignidad significaba eso en la antigüedad, aquello que tratar a las personas como les es merecido tratarlas. Eso significaba dignidad. La dignidad tenía que ver no con, hoy día como la conocemos, como un elemento propio del ser humano, como un elemento propio de la condición humana, sino que tenía que ver más bien con la condición social de una determinada persona. Por ejemplo, hay algunos autores como Juan de Dios Vial Correa y Ángel Rodríguez Guerro que dicen que en la sociedad romana preimperial la dignidad respondía a los méritos en una forma de vida, ¿sí? Ligada por una parte a la esfera política y por otra a una recta moral. En Roma la condición principal para adquirir dignidad era de hecho la acción política, la pertenencia al Senado junto con la integridad moral. Pertenecer a la nobleza romana, tener entre los antepasados héroes troyanos, reyes, por ejemplo, quizás dentro de los antepasados tener en la familia un anterior César. Todo eso confería de alguna manera dignidad a alguien, ¿sí? Y también a su vez el romano defendía su dignidad, tenía que luchar por ella, la asentaba, la lucía, trataba de mostrarla, ¿no? Y evidentemente esto significaba que esa dignidad podía aumentar, podía rebajarse, podía perderse o también podía restituirse. En ese sentido, la dignidad era un logro personal, ¿sí? La dignidad era algo que daba a una persona derecho a un poder y tenía que ver entonces con eso, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de que alguien merezca un determinado trato, ¿sí? Una persona era digna, entonces, en Roma, en la antigüedad, en base a tener cierta condición social, a quizás tener entre sus antepasados, entre su familia, a alguien noble, a alguien heroico, a alguien que haya hecho algo valioso en la vida. Tenía que ver con el obrar de las personas, ¿sí? Por lo tanto, insisto, la concepción, y también en Grecia esto aconteció, la concepción de la dignidad se basó originariamente, insisto, en la antigüedad, en el aprecio, en el reconocimiento social a los individuos debido a la posición social que ocupaban o a algún hecho valioso, al obrar de estas personas. Si estas personas obraban, por ejemplo, de una manera heroica, bueno, entonces se les confería dignidad. Por ejemplo, un estudioso de esto, Antonio Pelé, dice que en la antigüedad el valor del individuo derivaba, por ejemplo, de su afiliación, de su origen, de su posición social o de los cargos políticos que tenía. Entonces, finalmente, los individuos nacían con dignidades distintas y desiguales. Eso es algo que evidentemente hoy día choca profundamente con lo que entendemos como dignidad humana. Hoy día
nadie podría decir, o bueno, habría personas que quizás lo podrían decir, pero sería muy difícil sostener hoy día, en nuestro actual contexto, la idea de que las personas tienen dignidades distintas. La idea de que una persona que trabaja barriendo, recogiendo basura, es igual a la de una persona que, por ejemplo, sea un empresario, uno de los empresarios más exitosos de un país. Eso es una idea que no nació de la nada, eso es una idea que no nace en la antigüedad, no nace en Grecia, no nace en Roma, nace en el cristianismo. La idea de que todas las personas tienen algo valioso, son valiosas ante los ojos de Dios, es una idea cristiana. Entonces, insisto, en la antigüedad el individuo podía sentir e identificar su valor, su excelencia por la pertenencia a una élite, por la pertenencia a un determinado estatus social, ¿sí? Con la cual compartía ciertos rasgos sociales, ciertos rasgos políticos o económicos. Entonces, una persona tenía dignidad en tanto pertenecía a un grupo social, pertenecía a un grupo de personas que se destacaba, digamos, por algún mérito o algún tipo de acción heroica, o por ocupar un cargo público, por el desempeño de determinadas funciones en la vida pública. De hecho, incluso en la tradición filosófica de Cicerón, romano, se calificaba con la dignidad de la posición que en público se atribuye a una persona honesta, ¿sí? Que se preocupa por su propia cultura, por el honor, por la discreción. O sea, tenía que ver con el obrar de cada persona. Si tú obrabas bien, entonces de alguna forma podías tener más dignidad que alguien que a lo mejor cuyas obras no podrían ser, digamos, catalogadas como heroicas u obras que quizás sobresalieran respecto de los demás. Eso es realmente muy interesante. Hay otro autor, en este caso cristiano, que se llama Dinesh de Souza, quien escribe el libro Lo grandioso del cristianismo, y en uno de sus capítulos él justamente aborda el tema de la dignidad humana, y él dice lo siguiente: en las antiguas Grecia y Roma, la vida humana tenía muy poco valor. Los espartanos dejaban que los niños débiles murieran en la ladera. El infanticidio era común, como lo es ahora en muchas partes del mundo, obviamente gracias al aborto. Los padres que querían hijos varones no tenían escrúpulos para ahogar a sus hijas recién nacidas. En la arena gladiadora romana, los seres humanos morían apaleados o eran destrozados por fieras de manera rutinaria. Los mejores pensadores clásicos, desde Séneca a Cicerón, no veían nada malo en estas prácticas. En cambio, el cristianismo las prohibía e introdujo el horror moral que ahora sentimos cuando escuchamos hablar de ellas. No solo eso, él sigue diciendo, sigue hablando, digamos, de otras temáticas, y por ejemplo, respecto de las mujeres, Dinesh de Souza dice: las mujeres tenían una posición muy baja en las antiguas Grecia y Roma, como también ocurre, por supuesto, en muchas culturas, como ocurre, por ejemplo, en el mundo musulmán. Por ejemplo, el mismo Aristóteles pensaba que en las mujeres la razón está presente, pero no se utiliza. Eso contrasta absolutamente con lo que hizo Jesús, quien, de hecho, escandalosamente permitió que las mujeres, incluso las mujeres de posición social baja, viajaran con él y que fueran parte de su círculo de amigos y confidentes. Por lo tanto, el cristianismo elevó la posición de las mujeres dentro de él, dentro del círculo cristiano. Dice Dinesh de Souza: tan dignificada estaba la posición de la mujer en el matrimonio cristiano que las mujeres predominaron en la iglesia cristiana primitiva, así como ahora en algunos aspectos. Como resultado, los romanos despreciaron el cristianismo por ser una religión para mujeres. Así es como muchos de los romanos planteaban o consideraban que era el cristianismo. Para los romanos el cristianismo era una religión para mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque el cristianismo consideró muy particularmente dignificar a aquellas personas que justamente no tenían o carecían de esa dignidad, porque no les era considerado. Los niños, insisto, y las mujeres también. No solo eso, de hecho, la idea, por ejemplo, del amor cortés, de la cortesía, esa idea, digamos, casi como romántica, ¿no es cierto?, es algo que nace en la Edad Media y que tiene que ver, digamos, que está muy relacionada con el cristianismo. Dinesh de Souza dice que esto aparece por primera vez en la historia en la Edad Media,
Y en ese entonces la mujer era el objeto de amor de un caballero, el cual elevaba entonces a la mujer a una posición alta, de alta valoración. La cortesía, el hábito de tratar a las mujeres con deferencia, fue inventada por el cristianismo, dice Dinesh de Souza. Entonces ahí vemos cómo realmente hay una diferenciación, que uno podría decir que es brutal, entre la dignidad antigua, la dignidad que conferían los romanos y los griegos a los seres humanos, era profundamente diferente a la dignidad que empieza con el cristianismo. El cristianismo de alguna forma inaugura un concepto de dignidad muy diferente y que, insisto, le confiere a los seres humanos un valor muy especial. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Sí, estamos en Historias sin Sombras, junto con Ángelo Palomino y quien habla, Saray Jaramillo, hablando acerca del concepto de la dignidad humana, su evolución, la manera en que las sociedades y la historia la ha ido desenebrando. Y como decía Ángelo, el concepto de dignidad humana ha sido abordado desde diferentes puntos de vista y tiene que ver mucho con la cosmovisión y las creencias que se sostenían desde las sociedades más primitivas, más clásicas, pero también cómo distintas visiones de la misma se pueden ir contradiciendo. Solo el hecho de invocar, por ejemplo, o traer a la mesa en este momento el debate acerca del aborto, el debate acerca de la vida humana. Y es muy controversial porque en estos últimos años, lamentablemente, muchos de nuestros países han estado avanzando hacia políticas de despenalización del aborto y poniendo una vez más en el debate qué entendemos por dignidad humana. Y no solo lo que entendemos, sino qué vamos a permitir que sea protegido o no en relación a la dignidad humana. Si hay alguien más digno o menos digno, si hay una categoría de ser digno. Cuando Ángelo mencionaba, por ejemplo, que la sociedad romana, debido a la estratificación social, pero también a los distintos valores que se les daban, incluso por ser hombre, por ser mujer, que también, situación que también existía dentro de la sociedad judía, situación que también existió en su momento en la sociedad medieval, y en distintas otras. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante entender de que la dignidad humana, y esto lo ponemos como fundamento, es intrínseco al ser humano porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso dice Génesis. Partiendo de esa premisa, es muy importante distinguir de que el valor que tiene la persona no se lo puede dar a alguien, sino que el valor de la persona se lo da Dios al hombre, porque fue hecho a su imagen y ese valor le pertenece a Dios. Esa valorización o ese juicio lo hace Dios respecto al hombre. Y es como un regalo, un atributo que le da. Ahora, dada la caída y todo lo que conocemos, ese atributo, ese valor o ese, entre comillas, precio que puede tener una persona se ha ido desvirtuando, llegando a tener sociedades donde el valor de la persona humana llega a ser muy similar de un animal o menos incluso, donde estamos hablando de sociedades donde la esclavitud no era cuestionada, donde el trato muy vejatorio hacia la mujer no era cuestionado, hacia los niños no era cuestionado, hacia los enfermos no era cuestionado, y diferentes hitos y momentos en la historia van quebrando y van abriendo camino y cuestionando esto. Solo hecho, por ejemplo, en sociedades en Egipto, qué pasó también
digamos, en el Medio Oriente, y en fin, podríamos hablar incluso, traer a la memoria las guerras mundiales, ¿cierto? Donde, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, cuando existía esta noción de un hombre, ¿cierto? De un prototipo de hombre o de raza, entre comillas, que era superior a otras y que por lo tanto tenía el derecho de poder ordenar las diferentes otras razas a su preferencia y categorizando el valor de las vidas de otras personas por su etnia, por su origen, digamos, nacional, por su origen territorial, por sus creencias a un plano inferior. Y creo que hoy día aún no lo hemos superado del todo como humanidad. ¿Ya? Aún, por ejemplo, el debate de la dignidad humana, como os lo mencioné al principio, puede estar muy duramente cuestionado cuando hablamos del aborto. Es decir, si el cuerpo de una mujer es más importante que el cuerpo en gestación de un bebé, de un no nacido, de un feto. ¿Y por qué un niño que está en gestación y que es aceptado, que es anhelado, va a ser de menor categoría de aquel que a lo mejor no vino en el mismo origen, pero también está siendo gestado? Y son preguntas que nos hace ver que lamentablemente la dignidad humana, cuando no la vemos y cuando no la aceptamos desde los ojos de Dios, desde el corazón de Dios, la categorizamos. Ejemplo de eso es, por ejemplo, la sociedad de castas, que hasta el día de hoy existe en la India, existen en distintas partes del mundo, donde hay ciudadanos de primera categoría, hay ciudadanos de segunda categoría, y de hecho, no toda la gente, toda la población de un territorio entra en lo que se conoce como ciudadanos. Por eso, de hecho, en la historia, las muy conocidas declaraciones de derechos del hombre también van un poco impulsando hacia eso, de entender conceptos que derivan de la dignidad humana como la libertad, aun cuando también lo hemos discutido en programas anteriores, qué entendemos por libertad, qué realmente se estaba promoviendo en esas declaraciones de libertad, en esas declaraciones de independencia, las influencias francesas, las influencias de corrientes de pensamiento a veces muy ligadas a ideas que venían también ligadas a la masonería, pero algunas también al cristianismo. Y es como que la dignidad humana cada uno intenta como apropiársela, cuando en realidad tiene su origen en Dios. Entonces, este programa es súper importante porque si bien este concepto tal vez no todo el tiempo lo estamos pensando en nuestra mente, no todo el tiempo lo estamos predicando, pero es sumamente necesario que lo tengamos claro. Cuando ocurren debates, por ejemplo, como el del aborto o la eutanasia, y entre otros también puede ser el trato que se le da, por ejemplo, a la población migrante. ¿Por qué en un país tiene que haber un trato, aun cuando uno puede discutir muchas cosas, pero por qué tiene que haber un trato vejatorio, discriminatorio o de rechazo social a personas que están emigrando por situaciones de persecución y buscan asilo? Y aun cuando se entiende que tiene que ocurrir toda una red de protección, ¿por qué también muchas veces terminamos dando un trato indigno a ellos? Mismo debate podría ser a los niños. ¿Por qué hay niños que reciben un mejor trato por pertenecer a una familia donde hay un papá o una mamá? Versus un niño que a lo mejor creció sin sus padres o está bajo la tutela del Estado o fue abandonado, etc. Son preguntas muy profundas, son preguntas que nos invitan a reflexionar más allá de simplemente actuar en automático, pero que son tan trascendentales por un solo principio, porque Dios dice, y Cristo dijo que le preguntaron a sus discípulos, la gente le preguntaba a él constantemente, ¿qué podemos hacer? ¿De qué se trata servir a Dios? ¿De qué se trata el reino? Y él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Pero también dijo al Dios, tu prójimo como a ti mismo.
Y ese ti mismo involucra saber el valor que cada uno tiene, que cada uno se tiene, y ese valor te lo da Dios, ese valor te lo da el Padre. Y al entender el valor que tenemos en el nivel personal, íntimo, en ese autorreconocimiento, también repercute en nuestro trato hacia el otro, en el reconocer que la otra persona que yo tengo frente a mí es digna y que por lo tanto merece un trato, incluso a veces la palabra le llega a decir preferente, dice mirar a los demás como superiores a mí mismo en algunas situaciones, cuando les prestamos servicio. Y eso destruye muchos siglos de construcciones mentales, de creencias, de enseñanzas, de doctrinas opuestas a la enseñanza de la verdad. Doctrinas que, esto mismo que estamos diciendo, hay un ciudadano de categoría A, de categoría B, las clases sociales, uno podría extrapolarlo de verdad a un sinnúmero de temas y ver cómo realmente las tinieblas han hecho una ingeniería de la desvirtuación de este concepto. El solo hecho, que también en programas anteriores lo comentábamos, cuando hablamos acerca del terrorismo y el yihadismo, cómo una persona puede llegar a intentar matar a otra o creer que puede tomar su vida porque piensa distinto, porque tiene una religión distinta, porque tiene una creencia distinta. ¿Cómo podemos llegar a ese punto de realmente arrasar con otro, de creer que podemos sobrepasar la barrera solo porque tengo una diferencia? Y esto se puede remontar, como decía Ángelo, tal vez a la discusión social que se originó en Roma, en Grecia y en otro tipo de sociedad, incluso también aquí en América Latina precolombinas. Pero esto nos invita a clamar y a entender algo, de que para poder entender el concepto de dignidad tenemos que necesariamente encontrarla en el Padre, encontrarla en Cristo, en quien reside la dignidad, en quien reside la honra, ¿cierto? Y es el Cordero. Y ahí empezar a traer las demás visiones de sociedad, las demás visiones de la persona, las visiones del individuo, ordenarlas, darles su lugar y mejorar no solo el trato personal diario, sino también en la visión de ser humano, de ciudadano, que va a participar en las decisiones de la vida civil, en las decisiones de la vida política, en las decisiones de la vida cultural. Y aun cuando, como les decía, este tema puede ser muy profundo, nos puede llevar a una reflexión muy que nos podríamos permanecer varios días en esto, pero creo que es necesario plantearlo, sobre todo por las discusiones que estamos teniendo y donde de repente es un poco extraño, sobre todo desde el frente, digamos, más cristiano, donde no siempre tenemos a un criterio aunado o unificado, sobre todo cuando lo mencionamos en términos del aborto, la eutanasia, cuando a veces esperamos que todas las personas que dicen profesar nuestra fe, compartir nuestra fe, nuestra creencia, debíamos mantener una postura, no lo es, y nacen ahí diferentes visiones acerca del respeto hacia la vida humana, lo que es muy peligroso. Pero hoy día, como les decía, estos temas son necesarios de revisar y creo que estamos en momentos claves donde no podemos pasarlo por alto. Ángelo, ¿cuáles son tus comentarios en relación a esto? Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Así es, estamos en Historia sin Sombras conversando sobre dignidad humana y de verdad que este es un concepto que es muy relevante. No podemos pasar por alto porque de alguna manera influye en cómo se gesta un determinado modelo de sociedad. No es
neutral la forma en cómo nosotros consideremos la dignidad humana. No es neutral. ¿Por qué? Porque para algunos, como ya lo comentábamos anteriormente, para los griegos, para los romanos, por ejemplo, el concepto de dignidad que ellos tenían, de alguna manera se relacionaba también con sus prácticas sociales. Ellos, por ejemplo, tenían esclavos, ¿no? Y esto era de alguna forma comprensible, se ajustaba también a la estela de su pensamiento filosófico, porque para ellos la dignidad tenía que ver con, con cierto estatus social, con cierta condición, ¿m? Con cierta condición social que vivían, en el que vivían ciertas personas. Y por lo tanto era entendible entonces que hubieran personas que no tenían esa dignidad, que no fueran tratados como realmente hoy día podríamos pensar que esas personas sí merecían ser tratadas. Hoy día nosotros decimos que no debe haber esclavitud, ¿no? Y nos podríamos horrorizar como seres humanos frente a prácticas esclavistas. Pero eso no nace de la nada. Insistimos en eso, nace de una idea cristiana. Nace de la idea de que nosotros, como seres humanos, hemos sido creados por Dios. Y no solamente como cualquier criatura, sino que además de ser criatura, de alguna forma, ¿verdad? Además de ser creados por Dios, Dios puso algo especial en el hombre. Porque alguien diría, bueno, si entonces Dios nos creó, podríamos tener un determinado valor, dado que Dios mismo nos creó. Pero también Dios creó a los animales, a las plantas, en general, ¿no es cierto?, al planeta Tierra. Creó los árboles. ¿Por qué entonces un ser humano podría tener mayor dignidad, mayor valor que un árbol? Y cuando uno se da cuenta, digamos, del relato bíblico, se da cuenta de lo que la Escritura nos dice, nos muestra un panorama lleno de valoración de Dios hacia nosotros. Cuando Dios crea al ser humano, dice la Escritura que Él no solo habló, ¿no es cierto? Él habló para poder crear todo lo que existe. Habló para crear la luz, ¿no es cierto? Dijo la luz y fue la luz, dice la Escritura. Habló sobre muchas cosas para crearlas, pero cuando quiso crear al ser humano, dice la Biblia que Él de alguna forma se habló a sí mismo, porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que es plural, ¿no es cierto? Yo me imagino a la Trinidad, ¿no es cierto? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al Verbo de Dios, el Hijo, ¿no es cierto? En ese entonces, al Cordero de Dios, que todavía no había sido inmolado por el mundo, pero que estaba ahí, digamos, y al Espíritu Santo, al Padre, conversando para decir, hagamos al hombre. Dios se detuvo de todo lo que había creado para crear a esta especial criatura, que no sería cualquier cosa, sino que, tal como lo dice Génesis, lo creó, ¿no es cierto? Creó al hombre para señorearse de todo lo demás. Y por lo tanto, vemos entonces que no hay posibilidad de que el ser humano tenga una especie de igual dignidad, de igual valor que respecto, por ejemplo, a los animales o que las plantas. Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. Sopló aliento de vida en él. Se reunió, de alguna forma conversó para poder crear al ser humano. Y no solo eso, sino que dice la palabra que incluso con sus propias manos él formó el cuerpo del hombre y puso ahí en él vida. Y uno ve que en ese relato hay un aprecio por el ser humano tan grande que incluso se llega a manifestar no solo en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento, cuando vemos a Dios mismo encarnarse. Dios nos encarna, podría haberlo hecho, Dios siendo Dios, pudiendo haber tomado cualquier opción para poder hacerlo. Él podría, por ejemplo, quizás haberse manifestado a los hombres a través de un torbellino, a través de un fuego, como quizás también lo hizo en algunas oportunidades. Usando esas manifestaciones, él podría tratar de redimir al ser humano manifestándose de esa forma. Pero cuando vino a redimir al ser humano por su pecado, él lo hizo encarnándose, viviendo como un hombre. Y eso hace que, de alguna manera, la dignidad del ser humano sea
alta, sea más alta que el de cualquier ser vivo, que el de cualquier criatura. Es más alta. De hecho, el salmista, en el Salmo 8, por ejemplo, hay un salmo muy interesante porque dice lo siguiente. Desde el versículo 3 al 9 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esto lleva a que el salmista, ¿no es cierto?, al ver cómo Dios crea al ser humano, al ver de alguna forma esa porción de dignidad, de lo glorioso que Dios puso en el ser humano, al crearlo, hace que el salmista diga: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, ¿no? Y alabe al Señor por causa de lo que Él hizo, que no es poco. Entonces uno, evidentemente, al menos en base a la Escritura, los seres humanos no tenemos igual dignidad que un animal. Y por supuesto que es importante cuidar a los animales, por supuesto que es importante cuidar la tierra, por supuesto que es importante la ecología, que es importante, por ejemplo, preocuparnos, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Eso es muy relevante. Pero jamás el valor del ser humano se va a equiparar, por ejemplo, al de un animal. Jamás. Al menos en base a la Escritura y a la verdad del Señor. Vemos que entonces con el cristianismo se inaugura todo un concepto de dignidad distinto, una forma de entender al ser humano de una manera muy diferente. El ser humano ya no es simplemente valioso por sus obras, sino que es valioso simplemente porque Dios lo creó. Ya no es valioso por pertenecer a una familia de alta alcurnia, a una familia noble. No es valioso el ser humano simplemente por ostentar un determinado cargo público que le hace merecedor de algún grado de dignidad más alto que los demás. No, el cristianismo dice que todos somos iguales en dignidad. Todos somos iguales en dignidad porque Dios nos creó. Y el contexto social no te añade más dignidad, ¿sí? Que una persona, por ejemplo, a pesar de que a veces cuesta verlo, ¿no es cierto? Quizás muchas personas no comparten eso, pero que una persona tenga más dinero que otra no la hace más digna. ¿Por qué? Porque en base al cristianismo la dignidad no tiene que ver con el tamaño del bolsillo de alguien, no tiene que ver con qué tan bien le ha ido la vida, no tiene que ver con las obras que esa persona ha hecho, porque eso es un modelo griego, es un modelo romano. No tiene que ver si es merecedora o no de algo valioso, simplemente es valiosa. Cada vida es valiosa, porque Dios la creó y la dotó con un propósito. Entonces, con el cristianismo, esto no es algo que solo lo reconocen los autores cristianos, es algo que lo reconocen autores que también son ateos, que quizás ni siquiera creen en Dios, pero reconocen que el cristianismo le otorga un valor al ser humano realmente diferenciador respecto a los modelos griego y romano, y también le otorga atributos a esa dignidad que le da al ser humano. Con el cristianismo la dignidad no se pierde, no se puede perder, porque no tiene que ver con tus obras, no tiene que ver si tú hiciste bien algo hoy día y si mañana hiciste algo malo, entonces la pierdes. No es el modelo que el cristianismo propone, no es el modelo que la verdad de Cristo viene a establecer. Con el cristianismo la dignidad no se pierde, no depende de las características personales de alguien, no depende de si, como decía hace un momento atrás, tiene más dinero o tiene menos dinero, no depende si su físico, su rostro, por ejemplo, se adecua a un determinado estándar de belleza. No eres más digno por acomodarte a un estándar de belleza actual, por ejemplo. Sigue siendo digno, incluso aunque a veces no encajemos en esos estándares. ¿Por qué? Porque para el cristianismo la dignidad no depende de las características personales, no depende de cómo nos conduzcamos en nuestras relaciones sociales, no tiene que ver con el aprecio que la sociedad tenga por nosotros.
en Grecia y Roma había una dignidad entonces que, ¿no es cierto?, dependía del aprecio que la sociedad tenía, ¿no es cierto?, de ciertas personas en virtud de un cargo que tenían, en virtud de una magistratura, en virtud de quizás de un puesto político, pero en este caso no. Podría ser la persona más anónima, ¿no es cierto?, de tu país, de la comunidad en donde vives, y aún así eres digno, tan digno como el más conocido. Eres tan digno que eres igual de digno que el influencer más conocido. No, que alguien sea más conocido que otro no lo hace más digno. Eso, insisto, es una idea cristiana. Es una idea que viene de la escritura, que viene de las palabras de Dios, que no nace, insisto, de la filosofía griega ni de la filosofía romana. Simplemente somos dignos por el hecho de que Dios nos creó y no por la condición social que tenemos. Somos dignos porque Dios nos creó y nos dotó con un propósito. Puso algo especial en nosotros. Escribió nuestra historia, escribió nuestro destino, ¿no es cierto? Y puso algo especial, puso un propósito eterno, semillas de su naturaleza, de su gloria, incrustados en nuestra vida. Y aún incluso, aun cuando seamos desobedientes a Dios, seguimos siendo dignos, simplemente porque Dios nos creó. No depende de tu condición social, no depende del obrar, no depende de un merecimiento, depende simplemente de que Dios nos creó. Por lo tanto, esa dignidad no se pierde ni se deteriora a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque de algún modo esa dignidad, dado que viene del Señor y de habernos creado, entonces es una dignidad que de alguna forma no depende del propio ser humano, no depende de sus actos. Por supuesto, hay otros modelos de dignidad, hay otras concepciones de dignidad. La dignidad humana hoy día ha avanzado, digamos, como conceptualmente, filosóficamente, de muchas formas, y hay distintas formas de poder enfocar esto, ¿no? Y hay algunas personas que, lejos de posicionarse en una dignidad cristiana, han planteado otros modelos, ¿no es cierto?, más bien alternativos, y que de alguna forma se entroncan con ciertos aspectos, ciertos elementos de la dignidad humana en base al cristianismo, pero que también difieren de él respecto a otros elementos. Por ejemplo, hay personas que creen que la dignidad humana tiene que ver con la capacidad de la autonomía del ser humano, esa capacidad que tiene el ser humano para poder alcanzar sus propios fines mediante el ejercicio de sus capacidades, la capacidad del ser humano de determinar su propia existencia, la libertad del ser humano. Esa autonomía es lo que lo hace ser diferente a otros seres vivos y por lo tanto, dado que lo hace ser diferente, lo dota de un valor especial. Ese es otro enfoque, ¿no? Y por lo tanto, la dignidad humana depende de la capacidad del ser humano para autodefinirse y autoconstruirse como persona. De ahí deriva la dignidad humana para muchas personas, de acuerdo a esta otra conceptualización. Por otro lado, hay otra forma de pensar la dignidad humana que tiene que ver con basar esta dignidad, este valor, en la capacidad de la racionalidad humana. ¿Qué nos hace diferentes a otros seres vivos? ¿Qué nos hace diferente a otros, digamos, entre comillas, a otros animales, muy entre comillas? Bueno, es la capacidad racional que tiene el ser humano, la capacidad que tiene para entenderse a sí mismo, para entender a otros, para entender su entorno. Eso hace que el ser humano sea digno para algunos, ¿no? Esa es la facultad racional, una cualidad distintiva que lo hace ser más valioso que otros, más valioso que, entre comillas, otros animales. Lo hace ser más digno que otros seres existentes. Es por eso que entonces el ser humano es concebido como un ser superior. ¿Por qué? Porque está dotado de razón. Pero estas conceptualizaciones, si bien en algún sentido toman aspectos de lo cristiano, porque toman aspectos relacionados con la libertad, ¿no es cierto?, con el libre albedrío, con la capacidad del ser humano de poder obrar, ¿no es cierto?, con la capacidad de razonar que hoy evidentemente Dios puso en el ser humano. Yo al menos pienso que tiene muchas dificultades porque son alternativas muy defectuosas, porque uno podría preguntarse, ¿qué pasa cuando una persona pierde, por ejemplo, o se ve deteriorada, digamos, ve deteriorada su capacidad racional?
Cuando una persona, por ejemplo, sufre una enfermedad tan terrible como un Alzheimer, por ejemplo, y por lo tanto ve deteriorada su capacidad para razonar, para ser consciente de lo que está ocurriendo en su entorno, para entender lo que ocurre a su alrededor, para entender a los demás, para entenderse a sí mismo. Cuando una persona pierde esa capacidad o se ve deteriorada esa capacidad, ¿pierde su dignidad? Yo creo que no. En base al modelo cristiano, una persona que por ejemplo, está en un estado vegetal no pierde su dignidad, aun cuando no esté en todas sus facultades. Cuando una persona pierde sus facultades mentales, sus facultades para poder incluso desplazarse, para entre comillas, autodeterminarse, para poder elegir, para poder, en base a este otro modelo, ¿no es cierto?, tener cierto grado de autonomía, yo creo que no pierde dignidad, porque creo en ese concepto de dignidad cristiano, que dota al ser humano de valor, no por su capacidad de ser un ser racional nada más. Dios pone racionalidad, sí, pero incluso cuando esa racionalidad se ve deteriorada, no se deteriora la dignidad humana. Según este modelo, deberíamos pensar que entonces que ciertas personas son menos dignas que otras. Esa persona que a lo mejor es menos autónoma que otra persona, debería ser menos digna, según ese modelo, ¿no? Si una persona, insisto, pierde ciertas facultades racionales, entonces es menos digna. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso creo que son conceptualizaciones que tienen esos baches, esos defectos. Y creo sin duda que el cristianismo soluciona eso, porque cree que la dignidad no depende de las circunstancias del ser humano, no depende de su inteligencia, no depende de su capacidad para autodeterminarse, para ser autónomo, no. Incluso una persona que tiene una discapacidad es valioso y es digno para un cristiano. En base al cristianismo, esa persona sigue siendo digna. Una persona que quizás está en silla de ruedas, una persona que quizás perdió la vista, los más vulnerables del mundo, que carecen quizás y han visto deterioradas esas capacidades, que comúnmente le otorgamos a los seres humanos, siguen siendo dignos para Dios. En base a la Escritura, lo siguen siendo. Saray, tus comentarios, por favor. Sí, estamos en Historias sin Sombras hablando con Ángelo acerca de la dignidad humana. Y bueno, en relación a esto último, ¿qué más podríamos estar comentando? Algo súper, creo que importante que de revisar, y es en relación a cómo se han ido entrelazando el concepto de dignidad humana, pero también lo que hoy día se denomina la doctrina de derechos humanos, ¿ya? Que tiene su génesis en las declaraciones de los derechos del hombre, muy ligado a todo lo que fue la Revolución Francesa, luego también las repercusiones mismas en el proceso de independencia de Estados Unidos y así. Y uno podría seguir mencionando distintos hitos, pero como decía Ángelo, creo que es importante entender que ninguna sociedad, creo que hasta el momento, ha sido perfecta en el desarrollo del concepto de dignidad humana. Creo que eso es muy personal, pero sí como iglesia, como cristianismo, debiéramos impulsarlo y ser como uno de nuestros banderas de lucha y de preservación, muy importante y sin negociar. Lamentablemente, en diferentes momentos de la historia ha habido un velo tan grande sobre la iglesia que le ha impedido poder hacer esta lucha de forma justa, ¿cierto?, hacia la humanidad. Solo hecho que varios procesos, por ejemplo, en América Latina, de la conquista española, impulsado, entre comillas, por una iglesia católica, que buscaba también implementar un sistema de gobierno en base a los principios del cristianismo, pero a costa de mucho derramamiento de sangre, incluso de considerar a las personas que eran propias del territorio de las Américas o de las Indias, personas que ni siquiera tenían alma. Así se decía, o sea, tanto incluso de los esclavos de origen afro,
pero también de los indígenas. Tuvo incluso que haber declaraciones de autoridades eclesiásticas en ese entonces para determinar si se consideraba que eran personas o no, si tenían alma o no, si había espíritu o no en ellos. Realmente una locura para nuestros días, pero que en ese momento eran debates súper importantes. Gracias a Dios han habido momentos en la historia de la humanidad, como fue también la Reforma, y creo que el espíritu de la Reforma también trajo esa dignidad al hombre, o restauración de la misma. El solo hecho, por ejemplo, de Lutero sacar a la luz cómo la venta de indulgencias estaba tomando cautiva a la gente, y poder sacarlos de una pobreza espiritual que les impedía conocer a Dios por sí mismo. Y creo que el hombre se dignifica cuando conoce a su creador, la obra, el autor del mismo. Y creo que esa libertad vino el momento en que las escrituras también fueron reveladas de forma personal a la humanidad, y sabemos que el espíritu de la reforma protestante, y fue un poco lo que estuvimos hablando en el capítulo anterior, marcó un presente súper importante en eso, y creo que el protestantismo y todo lo que se derivó a partir de él ha jugado un papel clave en el entendimiento de la dignidad humana. Y si vamos avanzando desde la modernidad, ¿cierto? Y nos situamos en los momentos de las guerras mundiales, ya 1918, 1940, 42, en fin, Primera y Segunda Guerra Mundial, los efectos que provocaron y las consecuencias que trajo, no solamente los pactos de paz, o los pactos donde también las naciones fueron juzgadas, ¿cierto? Sino ya sea por los campos de concentración, de exterminio, los genocidios que se dieron, las prácticas eugenésicas, eutanásicas, fueron provocando que a nivel internacional las preocupaciones se centraran en torno a pensar cuál es la importancia de la existencia humana. ¿Qué entendemos por comunidad? ¿Qué entendemos por relaciones humanas entre nosotros? Y un poco también de poner un piso para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en un futuro. Y a partir de entonces nace esta declaración o este sentir de que la dignidad humana también tiene que ser regulada a través desde una perspectiva más jurídica, donde el valor y la dignidad de la persona sean protegidas. Y en este sentido aparece, ¿cierto?, esta doctrina de derechos humanos, ya también ligada al derecho internacional a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se deja de manifiesto en su preámbulo, leo, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. ¿Ya? De esta manera hay una tutela, una protección y una promoción de la dignidad humana en los ámbitos jurídicos y políticos, ¿ya? En donde los derechos humanos tienen sentido y alcanzan una dimensión moral, donde se les atribuye fundamento y razón de su existencia, y ligada a los atributos de la persona, ¿ya? Hoy día los derechos humanos son ampliamente compartidos por la gran mayoría de nuestros países. Es una expresión ética y mucho más acabada en cuanto al derecho de la expresión jurídica de la dignidad humana. ¿Ya? Y eso es súper importante porque a la vez permite tanto a los organismos internacionales, pero también a nuestros países poder actuar cuando hay una violación, digamos, a la dignidad humana, o en su expresión más reconocida, los derechos humanos. Pero también ha significado de alguna manera un arma a veces de doble filo, porque no solamente quedó una declaración universal, sino que también se empezaron a desarrollar distintos otros atributos, los derechos sociales, los derechos económicos, también digamos, diferenciándolos en cuanto a los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de las personas en situación de discapacidad,
Incluso ya bien lo último que se está avanzando con fuerza, los derechos de comunidades LGTB. Y en fin, entonces, si bien el centro es la dignidad humana, también existen distintas doctrinas que podrían también estar manipulándola y haciéndola también, digamos, trabajar para fines distintos, ideológicos. Entonces, si bien, como decía Ángelo, la dignidad está en cuanto al conocimiento del Creador y en cuanto a que es algo que Dios mismo coloca e imprime en el hombre, y que también le permite tener comunión con Dios y hacer comunidad, ¿cierto? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Cuando baja a un plano jurídico del derecho, un plano más terrenal, tiende a desvirtuarse. Y ahí es complejo, y lo hemos visto, o sea, tenemos, como mencioné al principio, discusiones como el aborto, donde se protegen los derechos, la dignidad, ¿cierto?, de una mujer, versus, lamentablemente, poner en contraposición y como un enemigo la dignidad de un bebé, de un pequeño que está gestándose. Un acto que también es totalmente desigual, no les permite mirarse en igualdad, sino que uno, por tener unas características de desarrollo tal vez personal más avanzado, como es una mujer versus de un ser humano que está en gestación, le atribuye más derecho de poder permanecer con vida o de decidir sobre, entre comillas, su propio cuerpo. Entonces, aun cuando existan corrientes que avanzan en cuanto a abanderarse de la protección a la dignidad humana, también uno puede entrar en cuestionamiento sobre la misma y lo que es legítimo. Sin embargo, creemos que es importante que como cristianos, como decía Ángelo, velemos por la dignidad humana. Es algo que está en el discurso, está en la voz de Dios. Constantemente se manifiesta en la palabra. Cuando Cristo murió por nosotros, Él vino a restaurar la dignidad que el hombre había perdido por la caída y lo que le costó la expulsión, ¿cierto?, del huerto, y de estar separado de la presencia de Dios. El sacrificio de Cristo lo que hizo no solamente fue librarnos del pecado, pagar una deuda, sino que también nos restableció a nuestra posición de dignidad. Y creo que la dignidad también apunta a una posición delante de Dios, del hombre. Es el valor, no es un precio, como decía Ángelo, es mucho más que un precio, pero también es una posición delante de Él, y que nos permite relacionarnos con Él y representarlo también. El hombre también fue creado para representar a Dios, y esa representación va con un sello de dignidad. Así que, bueno, el capítulo de hoy día ha sido muy profundo. Hemos estado a discutir diferentes elementos, incluso no podía traer ahora a memoria cómo el ministerio de Cristo, de Jesús en la tierra, fue un ministerio restaurador de la dignidad. Como decía Ángelo, Él se ocupó de los que estaban en su momento siendo discriminados o tal vez no suficientemente valorados o incluidos, como eran los enfermos, los leprosos, las mujeres, los niños, los extranjeros, los samaritanos, etc. Y Él les revolvió la posición que habían perdido, ya sea por rechazo social o a veces también por ignorancia, pero también muchas veces por el pecado y la maldad. Y creo que ese acto, esa forma en la que Cristo fue mientras estuvo aquí en la tierra, es la que la iglesia hoy debe recuperar. Restaurar la posición de los niños, restaurar la posición de los ancianos, de los jóvenes, de las mujeres, de los varones, y así, cada uno según su diseño, cada uno según su propósito, cada uno según la forma que el Creador, nuestro Padre, le dio. Y así también, al restaurarse la dignidad del hombre, también hay un ordenamiento, hay un orden, ¿cierto?, a nivel de la creación, de los recursos. Sabemos que mucho de esto, todo lo que se desarrolla en el cosmos y en lo creado, en el mundo,
funciona y se alinea a partir del caminar de justicia y rectitud del hombre. Así que es vital el tema que hoy estamos conversando y sin duda ha sido muy, muy interesante. Ángelo, tus últimas palabras, no sé si nos puedes ir comentando algo más. Así es, realmente un capítulo muy, muy interesante. Hay una frase de Nietzsche, que de hecho no se destacaba por precisamente ser cristiano, sino todo lo contrario. Y él, en uno de sus libros, en La voluntad de poder, dice otro concepto cristiano, no menos loco, el concepto de la igualdad de almas ante Dios. Ese concepto proporciona el prototipo de todas las teorías de igualdad de derechos. Esa fue una frase de Nietzsche y que está en su texto La voluntad de poder. Y es muy interesante porque reconoce, sin ser evidentemente ningún fan del cristianismo, él reconoce la importancia de cómo el cristianismo dotó de dignidad al ser humano. Jesús mismo dotó de dignidad a las personas. Dignidad simplemente por el hecho de, no simplemente por su libertad, por su capacidad de autodeterminarse, por tener autonomía, por tener una posición social, insistimos, no, la dignidad humana desde el cristianismo, desde la posición de Cristo, no parte de ahí, sino que tiene que ver con el hecho de que Dios nos creó, con el hecho de que Dios nos dignificó y nos dio honor, ha puesto gloria en cada ser humano, ha puesto sus semillas de eternidad en cada uno de nosotros. Y cuando Jesús vio a aquellas personas que siendo dignas, por causa de que Dios las creó, pero aún así estaban en una situación desfavorable, de vulnerabilidad, Él acudió a ellas. De hecho, en Mateo 25, que Jesús dice algo muy interesante, dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, ahí uno ve de verdad una importancia en la dignidad humana tan trascendental, que no solamente tiene que ver con el reconocimiento del valor de los que están alrededor nuestro, no solo con el reconocimiento de que Dios los creó, de que Dios los dotó con un propósito, sino también el reconocimiento de que es importante cuidarlos, protegerlos, de darles incluso un trato preferente al huérfano, a la viuda, al pobre, al menesteroso, tal como se repite constantemente a lo largo de la Escritura. Ese cuidado y ese trato especial de Dios hacia esas personas vulnerables, a quienes de algún modo u otro se ha visto vulnerada su propia dignidad, esa dignidad que Él puso en ellos, ese mismo trato creo que tenemos que tener también nosotros hacia los demás. Ese es el trato que Jesús busca de parte de su iglesia, a aquellos que, siendo dignos, han visto transgredida su dignidad por distintas razones. Así que realmente dejamos esas verdades delante de hoy día, de quienes nos escuchan, de nuestros auditores, de aquellos que quizás nos escucharán posteriormente a través de la grabación de este episodio, y le llamamos a que podamos comprender la dignidad, esa dignidad que el Señor puso en cada ser humano. Así que realmente un tremendo capítulo. Saray, ¿qué tal si vamos a los recomendados y ya a las palabras finales para terminar con este tremendo episodio? Bueno, vamos a pasar a los recomendados. Hoy día tenemos 2 libros para recomendar. Uno es Cristianismo y Derechos Humanos, Influencias Recíprocas, Desafíos Comunes. Y también tenemos de un libro muy, muy lindo que se llama Lo grandioso del cristianismo, de Dinis de Souza. Y en específico recomendamos el capítulo 7, que se llama Creados Iguales, el origen de la dignidad humana. Así que esos 2 libros tenemos para recomendar en este día. Y bueno,
Les damos las gracias a cada uno de ustedes por habernos escuchado, por estar compartiendo junto a nosotros en este capítulo tan especial, tan profundo, pero tan necesario en torno a lo que entendemos y hemos sido enseñados por Dios acerca de la dignidad humana. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Agradecemos también al Centro de Estudios Oikónomos, que siempre también nos está aportando, digamos, en cuanto al contenido que vamos desarrollando en los capítulos, y también a nuestros queridos de Querigma Radio por el espacio que nos están dando para poder soltar estas verdades y estas reflexiones profundas y necesarias para nuestra vida cristiana. Así que muchos saludos para todos ustedes. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.